Bueno, el conectoma humano es mapas de redes cerebrales, pero el término conectoma deviene de la matemática, de una teoría que se llama teoría de grafos, en lo que el grafo va a representar un conjunto de elementos y las conexiones entre sí. Entonces, un grafo básicamente tiene dos elementos, los nodos y las aristas, que son las conexiones entre los elementos. Entonces, un elemento puede ser un objeto o un individuo cualquiera. Por ejemplo, imagínense en una clase los estudiantes que se vinculan con distintos profesores según qué materia les toca ese día. Entonces uno puede vincular el conjunto de alumnos en función de los docentes que tienen. Y eso se puede graficar en base a nodos, que por ejemplo pueden ser alumnos, y las interacciones que tienen entre sí. Esto, si nosotros lo aplicamos en cualquier tipo de organización de redes, lo que vamos a ver es cómo es la arquitectura de esa organización y cómo esta organización va a permitir describir las funciones que van a estar representadas. Porque con la misma cantidad de elementos o individuos en un conjunto vamos a tener diferentes patrones. Esta misma lógica es la que se utiliza en el cerebro. Y lo que vemos nosotros en un conectoma cerebral humano es un conjunto de nodos de sustancia gris que están vinculados entre sí por aristas de sustancia blanca. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo en rojo son esferas que simbolizan precisamente cada una de estas regiones de sustancia gris. En este caso está hecho con una plantilla normativa de 90 regiones, a lo cual se aplica un mapa tractográfico generado previamente a partir de lo que uno puede calcular luego las conexiones entre sí, es decir, esas aristas, las líneas blancas que se ven en la gráfica. Si bien este es un conectoma completo del cerebro, también es posible, mediante software adecuado, poder hacer subredes de los mismos y seleccionar, por ejemplo, la red por defecto. Es decir, que esto se puede orientar a la pregunta del investigador. Ahora bien, el conectoma cerebral, al igual que todo tipo de conectoma, se interpreta en función de cómo está construido y, por ejemplo, en imágenes cerebrales nosotros tenemos dos grandes tipos de imágenes, las estructurales y las imágenes funcionales. Entonces, como ejemplos de conectomas estructurales son los que uno puede obtener, por ejemplo, utilizando las imágenes por tensores de difusión que permiten capturar las fibras de sustancia blanca. Y esto, en la interpretación es de que cuando dos nodos de sustancia gris están conectados entre sí, significa que efectivamente hay una fibra que los está vinculando. Pero, por ejemplo, si nosotros utilizamos una imagen funcional, como la que se obtiene de la señal Volt, acá lo que vemos son patrones de coactivación estadística, en lo cual quiere decir que dos regiones están estadísticamente asociadas, aunque no necesariamente haya una fibra de sustancia blanca comunicadas entre sí. La diferencia entre los datos es que el primero nos permite ver cómo es la arquitectura del cerebro y a partir de la cual pueden emerger o no procesos que luego en las imágenes funcionales ya permite vincular temporalmente a cómo se van sucediendo los distintos procesos psicológicos estudiados. Una característica que tiene el conectoma es que es definido a priori por el investigador, por ejemplo, la cantidad de regiones que se van a parcelar. El que estábamos viendo originalmente tenía 90 regiones, pero por ejemplo este tiene más de 150. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de regiones que se van a seleccionar? Hay dos características básicas. Primero es cuál es el grado de interpretación, porque en general cada región tiene asociada distintas funciones. Y después está el problema de la estadística. Cuantos más regiones se integran en un análisis, después la probabilidad de obtener, por ejemplo, haciendo pruebas test para ver si hay diferencias o no entre dos grupos de casos de cerebrales, lo que vamos a obtener acá es que a medida que aumentamos la cantidad de regiones incluidas en el análisis, necesitamos ajustar el alfa, el estadístico que nos va a asegurar que efectivamente podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuantos más regiones involucramos, tenemos que también utilizar después ajustes para asegurar que la inferencia que estamos haciendo es significativa a nivel estadístico. La desventaja de esto es que a más regiones cerebrales perdemos significación estadística, pero a veces sí se puede ganar mayor especificidad en las funciones. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un científico es un trade-off entre la especificidad de lo que quiere ver y también la sensibilidad estadística. En general se acepta que un conectoma de 90 regiones es equilibrado entre estas dos características que se pueden obtener.
Luego, una de las cosas que permite el conectoma cerebral es interpretar al cerebro en términos económicos. Y en economía cerebral tenemos dos tipos de costos asignados: los costos de cableado y de funcionamiento. El costo de cableado significa, hablando siempre en conectomas estructurales de sustancia blanca, significa el costo metabólico y que tiene que hacer desde el nacimiento, desde la gestación y por lo largo de la vida, todo el proceso de la lactogénesis para generar conexiones efectivas entre las neuronas y luego con la maduración y la poda sináptica las que efectivamente quedan. Es decir, son conexiones y el costo de construir o de eliminar una conexión cerebral. Y luego el costo de funcionamiento es aquel que una vez que las conexiones están establecidas, es el mantenimiento de los gradientes electroquímicos que permiten, por ejemplo, el potencial de acción. A niveles de costos, entonces, por ahí lo ideal sería que todas las regiones del cerebro estén conectadas entre sí, porque eso a nivel de procesos permite una eficiencia en la comunicación y cualquier proceso rápidamente llega a cualquier nodo en un solo paso, pero generar un conectoma que esté totalmente conectado entre sí todos los nodos es costoso a nivel del cableado y a nivel del funcionamiento, de mantener los gradientes electroquímicos. Lo que se ha observado precisamente es que el cerebro humano tiene una topología que permite maximizar la eficiencia en el intercambio de información con el menor costo de cableado y metabólico posible. Y esto es lo que se conoce como una topología compleja, que está en término medio de una topología ordenada, que tiene pocas conexiones, pero pierde efectividad la transmisión de la información, y luego una topología aleatoria, en donde las conexiones se establecen al azar, se gana cierta efectividad para conectar regiones distantes, pero no son significativas a nivel funcional. Ahora bien, como les decía al principio, el conectoma deviene de la matemática, de la teoría de grafos, y esto nos permite tener medidas específicas matemáticas para describir toda esta red. Porque si se acuerdan la imagen original, nosotros veíamos un conectoma de 90 regiones, y ¿cuántas aristas pueden suponer que habían ahí? Ese conectoma tenía más de 800 aristas. Entonces la determinación manual, visual, por parte del investigador sería muy limitada en cuanto a las conclusiones que puede llegar, sino aplicará las medidas específicas de la teoría de grafos. Y tenemos básicamente tres tipos de medidas que nos van a informar sobre cómo está construida esa red. Son las medidas de segregación, de integración y de influencia. La primera lo que trata de analizar es cómo los distintos grupos, a través de sus conexiones, forman conexiones entre sí, formando grupos específicos, y esto permite hacer, por ejemplo, inferencias sobre módulos, es decir, grupos de nodos que están altamente conectados entre sí, pero con escasas conexiones de nodos que no son de ese mismo módulo. Esto, por ejemplo, se lo puede asociar a procesos específicos que permiten emerger, por ejemplo, las funciones ejecutivas. ¿Cuáles serían los módulos asociados, los nodos que integran a este determinado módulo? Pero también, como el cerebro se compone de diferentes módulos, las medidas de integración lo que nos van a permitir cuantificar es cómo la información se intercambia entre los distintos módulos y entre los nodos entre sí. Y estos dos tipos de medidas lo que permite analizar es a nivel global la red, mientras que las medidas de influencia lo que van a permitir es el análisis individual de un nodo o una arista en función de la relevancia que tiene al total de la red. Entonces, vamos a adentrarnos en algunas medidas específicas. Y una de las primeras cosas que se tiene en cuenta es los senderos, que es la posibilidad de conexión entre dos nodos cualesquiera de la red, y cuál es la distancia mínima, es decir, el sendero más pequeño en donde se puede hacer un recorrido. Porque no es lo mismo llegar de este nodo y pasar por todos estos y volver el primero, a que seguir el camino menor. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al término de economía. ¿Cuál es el recorrido más eficiente para que sea de menor costo metabólico y al mismo tiempo permita rapidez en el procesamiento de la información? Entonces, el cálculo de la distancia mínima va a permitir después hacer la inferencia de cuál es la efectividad de la red para permitir la emergencia de procesos en mayor velocidad, pero también con mejor especificidad. Lo que les había dicho antes es
que también se puede, ya dentro de la medida de segregación, calcular los módulos. Y esto es lo que está representado acá, cómo los nodos van agrupándose entre sí y diferenciándose de otros módulos vecinos. Acá hay una cuestión que se puede tener en cuenta, que es la vecindad anatómica y la vecindad topológica. Porque, por ejemplo, cuando uno ve la tractografía tradicional en DTI diseccionada por expertos, uno ve relaciones anatómicas. Sin embargo, lo que el conectoma nos va a permitir ver también son relaciones topológicas. ¿Qué significa esto? Que por ahí dos regiones que anatómicamente son distantes, topológicamente son vecinas. Por ejemplo, que existe una conexión directa entre ellas, en donde la distancia en milímetros o centímetros, la separación que haya entre dos regiones de sustancia gris, no está limitada por esta distancia que hay precisamente entre ambos, porque hay una conexión efectiva que las une. Y por ejemplo, dos regiones que sean anatómicamente vecinas no necesariamente también están unidas entre sí. Quizás tienen que llegar a una estación de relevo, a un nodo vecino que las comunique entre sí. Entonces, lo que va a permitir el cálculo de segregación es determinar cuáles son los vecinos anatómicos y los topológicos, centrándose el conectoma en estos últimos. Esta es, por ejemplo, la representación de los módulos en un conectoma normal generado en imágenes de tensores de difusión. Cada color indica el sentido de pertenencia del nodo respecto al módulo. Bien, en esta imagen lo que tenemos es una representación gráfica de la eficiencia en función de las distancias mínimas que permiten, en donde la primera red es eficiente comparada a la segunda, porque la sumatoria de todas las distancias mínimas de la primera es mucho mayor a la sumatoria de todas las distancias mínimas en cuanto a la eficiencia que permiten. ¿Por qué? Porque todos estos nodos, para juntarse de alguna forma y comunicarse con estos, necesitan sí o sí un nodo de relevo. En cambio estos, al tener una distribución más elegante, permiten rápidamente, imagínense los nodos violetas, la cantidad de pasos que tienen que hacer para llegar de una a otra. Y como también les había comentado, las medidas de influencia, analizando el mismo gráfico, son los que permiten ver la relevancia de un nodo o una arista en función de la participación global. Entonces, si vemos la imagen original, nosotros habíamos dicho que esta red era más eficiente, pero al mismo tiempo está organizada para que el nodo central, este que permitía la comunicación en la segunda red, tenga vías compensatorias. Si nosotros observamos el primero, todas las vías pasan por ahí, y si se pierde ese nodo, quedan las dos redes, las dos subredes aisladas entre sí. Que en este caso hay conexiones secundarias que impiden que la red quede aislada. Entonces estas medidas de influencia se calculan en base a dos tipos de estrategias. La primera es determinar cuál es la relevancia de un nodo o una arista en función de las medidas que tienen, si puntúan mayor o menor, por ejemplo, en eficiencia o en coeficiente de agrupación o en la cantidad de aristas que posee, pero también hay una estrategia que es la simulación de lesiones virtuales, en donde mediante un algoritmo que se corre, por ejemplo, 1000 veces, se eliminan de forma aleatoria distintos nodos y en cada vuelta se calcula cuáles son las medidas que posee. El promedio de todas esas medidas va a indicar para cada nodo qué tan vulnerable es a una lesión virtual. Y eso va a permitir después determinar si tenemos dos redes, cuáles más robustas, por ejemplo, a lesiones neuronales que pueden ser, por ejemplo, en el caso de un paciente, una lesión, qué tan resistente es a un caso de traumatismo, de esclerosis múltiple o de cualquier patología que quieran analizar, pero simulando una lesión virtual. Y un concepto que es relevante en todo esto es el hub, porque habíamos dicho que tenemos estas medidas de influencia que permiten destacar la participación de un nodo o de una arista en función de la red. Estos nodos o aristas que se destacan, que tienen un papel central, el término técnico para denominarlos es hub. Y hay dos tipos de hub en general. Está el hub de conexión y el hub
provincial. Hub provincial es, dentro del módulo, el nodo más relevante, mientras que el hub de conexión es el que permite la comunicación entre dos módulos entre sí. ¿Qué es lo que permite calcular esto? Si por ejemplo se daña un nodo, no es lo mismo una lesión en un hub que en un nodo periférico, porque la lesión en el primero generalmente va a ser mucho más grave comparado con una lesión en un nodo secundario. Y entonces, por ejemplo, en rojo estamos viendo un hub propuesto en la literatura, que es la corteza cingulada anterior y las conexiones que tienen con otras regiones cerebrales. Bien, entonces en el terreno aplicado, por ejemplo, se ha estudiado en lo que es la depresión mayor cuál es la arquitectura que caracteriza a esta patología. Y se ha visto que en comparación con conectomas de cerebros normales hay, en primer lugar, una disminución de la eficiencia global. Esto quiere decir que en términos de procesamiento de la información es más lento que se produzca la comunicación entre dos regiones entre sí. Está imposibilitado por alguna alteración en conexiones particulares que se pierden. Y luego, a nivel de alteraciones específicas en la red, se ha visto que estas alteraciones se dan en la red fronto-subcortical, en la red córtico-cortical y en la Default Mode Network. ¿Qué significa esto? Con respecto a las primeras, de la red frontal, se ha visto que pierden la capacidad de controlar las redes posteriores. Hay alteraciones en las aristas que controlan las redes posteriores. Y esto lo que hace que la Default Network quede liberada y tenga mayor conectividad también. Es decir, que al mismo tiempo de que la Default Mode Network, que es la que está asociada a la rumiación, al mind wandering, quede desarticulada del control frontal. Entonces, lo que permite a nivel de inferencias la creación de un conectoma es evaluar, por ejemplo, cómo la arquitectura del cerebro aporta inferencias para entender cómo es una patología determinada, como es en este caso la depresión mayor. Entonces, simplemente quiero dejarlos con esta diapositiva final, que es la Default Mode Network, en donde los nodos frontales pierden la capacidad de controlar a los nodos posteriores. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos nodos pierden conectividad estructural y estos nodos ganan conectividad estructural entre sí. Bueno, muchas gracias.